Buenas noches nuevamente, estimados aprendices. Muchas gracias por su puntualidad. ¿Me escuchan fuerte y claro? Buenas noches, sí, señor. Bueno, Geraldine, buenas noches. Stephanie, buenas noches. Omar, Juan Guillermo, Jennifer, Hola, buenas Elia. noches, doctor. ¿Cómo va todo, Jenny? Stephanie, ¿cómo van las cosas? Bien, gracias a Dios, aquí ya terminando lo que es la etapa escolar. Muy bien, súper bien. Sí, ya estamos en aras de cerrar este año con todos los compromisos académicos, también laborales de cierre de año. Bueno, y con esa formación. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión número 11 de nuestra competencia calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Entonces, voy a compartirles pantalla. Iniciamos con nuestra sesión, con la presentación de nuestra sesión para el día de hoy. Recuerden, la participación es importante en esta sesión sincrónica. Pueden abrir los micrófonos, responderme, hacer algunas preguntas. Bueno, ya conocemos la metodología de esta sesión sincrónica. ¿Listo? Entonces les presento nuestra competencia técnica para el día de hoy. Calcular costos de operación de acuerdo con métodos de nuestra guía 4. Es nuestra segunda clase de esta competencia técnica. Vamos a recordar la autorización de grabación, la cual esta grabación será únicamente usada en fines educativos y formativos, colgados en la plataforma Sajuna este video y colgado también en YouTube. ¿Autorizan la grabación de esta sesión sincrónica? Sí, señor. Perfecto, gracias por responder. Ahorita arriba, muy bien. Sí, señor. Gracias por responder. Muy bien. Recordemos los acuerdos de formación. Mantengamos los micrófonos cerrados, evitemos ruidos externos para que pues no tengamos interrupciones, ¿sí? Y pues entremos en esta formación, en el contenido de esta formación mejor. Usemos el chat de esta videoconferencia de una forma adecuada y durante esta videoconferencia voy a estar muy pendiente del chat y les voy a responder. Para las personas que no tengan acceso a micrófono, vamos a responder también por este chat. Levantemos la mano de acuerdo para pedir la palabra, hacer alguna sugerencia, contar alguna experiencia relacionada laboralmente con esta formación, con estos parámetros que veremos el día de hoy. Es súper importante que en esta parte interactuemos. Recuerden que nos vemos una vez a la semana, un par de horas, y que interactuemos y llevemos una buena comprensión, una buena comunicación y participación en esta sesión sincrónica. ¿Listo? Y participemos de forma puntual y concreta. Les agradezco nuevamente por conectarse muy puntual, 7 y 5, los 5 minutos que siempre damos a esta sesión sincrónica. Y básicamente esos son los aspectos para la formación. Siempre los recordamos, siempre es nuestro punto de lanza para iniciar esta formación y es mejor, pues, los tengamos en claro. Bueno, y hasta el momento ha funcionado desde que arrancamos esta formación. Bueno, recordemos los medios de comunicación, el WhatsApp. Lo atiendo, les contesto de 2 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Los días de encuentro sincrónico durante el mes de noviembre y muy seguramente el mes de diciembre van a ser de 7 de la noche a 8 de la noche. ¿Sí? De pronto nos extendemos un poco más. De acuerdo, está programado a 8:30, pero de acuerdo al tema, en esa media hora, respondré preguntas, solucionar y bueno, entonces nos extendemos un poco. Correo electrónico jespinoza.cena@cena.edu.com. Me pueden hacer consultas, hacer de pronto observaciones acerca de esta formación, preguntas acerca de las, mm, de las evidencias que estemos viendo. De pronto, cuando me envían también las bitácoras, hagámoslo por este medio. También me han enviado algunas bitácoras por WhatsApp, pero yo prefiero que sea el medio correo electrónico que sea oficial. Allí queda todo el tema de la trazabilidad del correo, la respuesta, todo eso. Y mientras que en el WhatsApp puede ser algo, una pregunta se contesta, pero pues puede ser que no borre el WhatsApp, pierda el teléfono. Bueno, es mejor que todos estos temas oficiales de formación los tratemos de
mediar por el correo electrónico. Importante, el correo institucional. Mi celular 315-018-2024, ligado al WhatsApp. Le respondo también de lunes a viernes en horas de la tarde. Y se comunican con los mensajes de Sajuna, Foro Sajuna, donde a medida que van llegando les voy respondiendo. En algunas ocasiones, durante estos medios de comunicación, el WhatsApp, los mensajes de Sajuna, el correo, me demoro un poco pues porque tengo más fichas, tengo 9 fichas, y pues debo responder a los aprendices de esas 9 fichas de acuerdo a la llegada de los mensajes. De pronto me demoro un día para otro, pero trato de responderles lo más puntual posible en el menor tiempo. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, pasamos a nuestro objetivo para el día de hoy. ¿Qué nos dice nuestro objetivo? Reconocer los conceptos, tipos y función de costeo de procesos logísticos, incluyendo la distribución de costos en la cadena de abastecimiento y el impacto de los costos ocultos y la logística inversa, con el fin de fortalecer su comprensión sobre cómo estos elementos influyen en la vida, en la eficiencia, rentabilidad y competitividad de las operaciones logísticas. Entonces, el objetivo es muy claro. Hoy vamos a impactar un poco más, a conocer esos conceptos, cómo aplicar esos costos o de dónde vienen también esos costos, tanto cómo aplicarlos como de dónde salieron y por qué se aplican esos costos a este proceso logístico. Cada tarea que hagamos, cada proceso que hagamos tiene un costo inherente. Está ahí siempre, está presente ese costo y debemos conocerlo. Bueno, y aplicarlo correctamente en nuestra operación logística. Voy a proyectarles la presentación para el día de hoy. Esta es nuestra presentación para el día de hoy. Costo de procesos logísticos. Bueno, es importante el conocimiento de estos costos, como lo reitero y lo había mencionado en la sesión anterior, porque esta compañía donde estemos laborando pone un tema, una cantidad financiera a nuestro cargo para su distribución en nuestra operación logística. Entonces, es de vital importancia que nosotros conozcamos cómo administrar estos costos y dónde aplican estos costos y por qué salen estos costos para poder llegar a una excelente administración. Es importante, ese es el objetivo, administrar esos costos en la cadena de abastecimiento. Bueno, entonces, distribución de costos en los procesos logísticos. ¿Qué me ayuda con la lectura en pantalla? Voy a ampliarle un poco para que me ayuden. Voy a levantar la manito. Me apoyan con la lectura. Geraldine, continúa, por favor. Y después, Stephanie. Geraldine. Buenas noches. Bueno, todos, ¿eh? Sigue. Listo. Costos de procesos logísticos. Distribución de costos en los procesos logísticos. Los costos logísticos se distribuyen a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y están presentes en cada proceso, subproceso, actividad y tarea. Estos costos son parte fundamental de la gestión logística, ya que permiten agregar valor al producto o servir y garantizar que lleguen al cliente de manera eficiente. Esta distribución de costos se refleja en los distintos procesos logísticos, donde cada etapa participa en la formación del costo total. Gracias, eres muy amable. Bueno, entonces, evidentemente, de acuerdo a este texto, es esa importancia de conocer y esa distribución de los costos. Y en toda la cadena de logística vamos a aplicarla desde el punto de aprovisionamiento, de nuestro primer proceso, sí, hasta el punto de distribución o logística inversa, ¿no? Que ahí cerramos todo nuestro proceso. Entonces, inicio, final, pero en cada paso hay un costo inherente a este proceso logístico. Bueno, y esa última parte, esta distribución se refleja, esta distribución de costos refleja los distintos procesos logísticos donde cada etapa participa en la formación del costo total. Porque es importante identificar estos costos. Cuando sacamos ese producto final, vamos a identificar cuánto nos costó elaborarlo, ¿sí? Con distribución, bueno, con logística inversa. Entonces, ese costo lo vamos a identificar fácilmente de ese costo total de ese producto, cuánto costó esa fabricación, todo este proceso. Y de ahí vamos a identificar una utilidad, ¿no? Para esto. Porque si no conocemos los costos de lo que realmente
se juntaron para llegar a un costo total del producto, pues muy seguramente podemos caer en la tentativa de perder dinero, perder operación. ¿Por qué? Pues porque no conocemos los costos para este producto. Entonces no sabríamos a qué ofertarlo, a qué valor ofertarlo, si no sabemos los costos de este producto. Básicamente, esa es la idea fundamental de conocer los costos. Bueno, entonces dentro de estos costos tenemos una distribución de costos en los procesos logísticos y aquí los vamos a nombrar uno a uno y voy a dar una explicación de uno a uno por qué se ven, por qué intervienen, por qué hacen parte importante en cada proceso. Entonces, ¿qué nos dice el material formativo para el día de hoy? La logística de entrada empieza con el proceso de aprovisionamiento. Comprende una serie de actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal para la adquisición de materia prima, insumos, productos terminados, maquinaria. Además, incluyen estas actividades. Entonces, el punto de lanza de aprovisionamiento, tenemos que tener ese recurso, ¿sí? Para poder aplicarlo en la materia prima, en los insumos, para hacer nuestros procesos de producción, todo el tema requerido por la compañía para sacar un producto de óptima calidad que cumpla con la necesidad del cliente. Entonces, aquí vamos a ver que para la adquisición de esos productos vamos a necesitar una selección de proveedores. El analista de logística selecciona proveedores o el comprador, depende cómo esté la estructura de la compañía, ¿sí? Del departamento de compras selecciona un proveedor. Esa selección de proveedor tiene que tener en cuenta ventajas como precio, calidad, cumplimiento, ¿sí? Garantía. Entonces, ya hemos visto sesiones anteriores el tema de compras y es importante tener esto en cuenta. Esa selección de proveedores tiene que ser muy puntual, pero nos genera un costo. ¿Quién ejecuta esa selección de proveedores? Ya sabemos, el comprador en la lista de logística, ¿sí? Como es el estructura de la empresa, entonces a él hay que pagarle un salario. Y este profesional va a tener, entonces, va a ser parte de ese costo de ese proceso, ¿listo? Compra insumos y materias primas. Es ese valor que pagamos para comprar esos insumos, esas materias primas, para llegar a sacar un producto de óptimas calidad. Entonces, ese costo que pagamos, ese valor que pagamos los insumos, ahí está inmerso también ese costo, ¿no? Certificación de calidad de las materias primas. Es importante recibir una materia prima con un tema con cumplimiento de calidad óptima, ¿sí? Una certificación. La certificación también cuesta, ¿sí? Porque no podemos ir por la vida comprando determinados productos sin tener un certificado de calidad y produciendo otros productos, sacando otros productos sin tener una certificación. Entonces, también tenemos un costo ahí eh, inmerso en esta adquisición de materias primas, en este aprovisionamiento con la certificación de calidad de las materias primas. Negociación de precios y términos de negociación. Igualmente el analista de logística o el comprador hace esta negociación y esos términos de negociación. Entonces ahí ya sabemos cuál va a ser el valor de esa materia prima, cuál es el costo que vamos a pagar por esa materia prima y en qué términos. Siempre les he dicho, 30, 60, 90, 45 días de crédito. Lo ideal como nosotros, como coordinadores logísticos, es que encabece el departamento de compras, hagamos una buena negociación. Siempre el norte sería sacar unos créditos con estas materias primas para que durante lo que este producto sufra su proceso de transformación y cuando llegue a producto final y el cliente adquiere ese producto y nos pague, nosotros ya podamos pagar ese producto, ¿sí? Entonces los términos de negociación son importantes. Lo ideal son los créditos a 30, 60, 90 días, siempre contando con el respaldo financiero de la compañía. Stock mínimo y máximo de inventarios de materia prima. Recordemos, no sobreestoquearnos. Siempre lo hemos visto en inventario, no sobreestoquearnos, pero tampoco dejar ese abastecimiento. Entonces hay que tener ese costo del stock mínimo de esa materia prima. Digamos, vamos a adquirir, en ejemplo, vamos a trabajar en una constructora y hacemos el proceso logístico de abastecimiento. Y este stock mínimo, por ejemplo, 50 bultos de cemento, tenemos que tener mínimo 50 bultos de cemento. Si tenemos 40, ya comenzamos a tener un déficit. Pero tampoco podemos tener 500 bultos mensuales.
porque nos vamos a sobreestoquear y el tema el costo de almacenamiento va a ser alto, el tema de sobrestock, si no hay un almacenamiento adecuado, entonces va a ser alto y va a ser un dinero invertido ahí que si no se tiene al día se puede perder, si no se tiene controlado se puede perder. Julio, tiene la mano arriba, buenas noches, te escuchamos. Sí, profe, en cuanto a eso siempre es importante, pues, uno, tener los que se llamaban las producciones o lo que se llama producción constante o producción fija, que para eso siempre hay que tener un stock considerado. Y cuando hay alguna eventualidad de producción, cuando aumenta, siempre hay que tener ese sobrecálculo y hacer un sobreabastecimiento temprano, por decirlo así, para que no vaya a generar inconvenientes, porque muchas veces se tiene como el stock frente a la producción continua que siempre tienen todas las empresas, o por ejemplo las constructoras que, eh, por ejemplo, van a hacer mampostería y necesitan 200 ladrillos al día, entonces tienen un stock de 400 ladrillos, pero en algún momento les dijeron, vamos a empezar a hacer en simultáneo la torre de adjunta, entonces ya no van a tener 400, sino 500 ladrillos, pues para también tener contemplación con los detalles, entonces siempre em, tener un poco más al momento de que se presenten producciones un poco más altas. Claro que sí, en ese tema de aprovisionamiento, muy bien por la opinión, Julio. En el tema de aprovisionamiento y inexperiencia funciona así. Hay que tener un stock mínimo, pero de acuerdo a los históricos o a la proyección de nuevos negocios, siempre nosotros como compradores hay que ir un paso adelante. Tampoco sobrestoquearnos, pero sí tener un stock de acuerdo al nivel de producción. Y también lo hemos visto a un nivel de fechas, niveles de alzas, bajas en fechas durante todo el periodo, durante el año, de 1 de enero a 31 de diciembre, todo el periodo fiscal, ¿sí? Hay que tener esa visión como coordinadores logísticos. Muy bien por el ejemplo, Julio, gracias por la experiencia, por compartir la experiencia. Bueno, costos de la gestión de inventarios. Encontramos un segundo concepto, que es una ayuda con el texto en pantalla, la logística interna hasta de manera correcta. Geraldine, habías levantado la mano anteriormente. Ayúdanos con la lectura en pantalla, por favor. Listo, profe. Costos en la gestión de inventarios. La logística interna se ve reflejada en la gestión de inventarios que genera unas actividades y costos relacionados con su actividad. Para ello requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos, que incluyen estas actividades. Es importante hacer claridad que en el inventario se encuentra la mayor cantidad de recursos de la empresa, que debe ser administrado de manera correcta. Gracias, Geraldine. Eres muy amable. Entonces, esta es la definición súper clara. Entonces, en la gestión de inventarios, donde tenemos el mayor recurso, ese músculo financiero de la compañía invertido, ¿sí? Tenemos que darle una excelente administración, pero esa administración correcta trae unos costos, ¿sí? Los cuales debemos tener en claro y reducirlos, pero darles un buen manejo, no reducirlos al tiempo que de pronto no tengamos alguien que reciba mercancía, sino que el montacarguista únicamente reciba. No, no, no. Hay que programarlo y hay que establecerlo bien de una manera correcta para que el costo sea mínimo, pero siempre va a existir ese costo y lo administremos bien ese inventario. ¿Por qué? Por la importancia de ese financiamiento, más que ese financiamiento, ese valor, ese costo que está invertido importante en los inventarios. Entonces tenemos el recibo de mercancías. Ahí tenemos habitualmente una persona encargada de recepción de materiales. Cómo funciona una empresa estándar en la logística, alguien de recepción de materiales, no el montacarguista. Es una persona encargada únicamente de verificar facturas, verificar orden de compra que conceda y verificar que ese material que se está recibiendo corresponda con lo que se pidió, que en cantidades y al valor que se pidió. Entonces, este recibo de mercancías trae un costo, que es el sueldo de ese operador y los movimientos. Administración del inventario. Después de recibir ese producto, ya llámese materia prima, producto en proceso, producto terminado, que estemos recibiendo de acuerdo al modelo de la empresa que estamos manejando o que estemos operando, trabajando allí, laborando allí, esa administración de inventarios trae unos costos.
movimientos, el montacarguista, si tenemos esos costos para esas bodegas de almacenamiento, cómo administrar correctamente nuestro inventario, ¿no? Recuerden que en algunas podemos aplicar tipo material de rotación ABC, FIFO, LIFO, bueno, distintos, pero para administrar los inventarios con todos estos métodos tenemos que, lógicamente, ejecutar un costo, pagar un costo a las personas que operan todo esto y también la parte física, pagar. Entonces, esto nos genera un costo. Preparación de pedidos. Lógicamente, cuando vamos tanto a nuestros clientes internos o externos, como es al tema de producción, cuando trabajamos en una empresa de producción y hemos recibido este material, entonces preparamos el pedido. Vamos a hablar de lo que acaba de nombrar Julio. Vamos para una torre, vamos a sacar 500 ladrillos para construir una parte de una torre, pero también vamos a sacar de esos 500 ladrillos, los tenemos que acompañar con 50 bultos de cemento, con varilla de diferentes varillas. Entonces vamos a preparar sacar de ese inventario esos materiales requeridos. Eso lleva también un costo de movimiento y lógicamente el costo de las personas o los auxiliares que estén alistando sus pedidos. ¿Listo? Mantenimiento de inventarios, que el inventario esté correctamente la información física contra la plataforma que llevemos, contra el ERP que llevemos. Esa plataforma debe ser consistente y ese es uno de los logros y que habla muy bien de un coordinador logístico, también de almacenistas, de auxiliares. Todo este equipo de trabajo que participa en la cadena de abastecimientos tiene que tener ese control, ese mantenimiento exacto de inventarios. También nos trae un costo. Rotación de mercancías. Lógicamente, si queremos los 500 ladrillos, aunque el ladrillo es un material que no tiene fecha de vencimiento, no es perecedero ni nada, pero si tenemos que nos llegan 500 ladrillos el día miércoles y 500 ladrillos el día viernes, pero el viernes me piden 500 ladrillos, pues voy a hacer rotación a los primeros que me llegaron, ¿no? Pues digamos que aplicamos un método, el método FIFO ahí, aunque no tengamos perecedero ni nada, entonces, pero es sano sacar siempre lo primero que nos llegó y no lo último. ¿Sí? Y aplica a la gran mayoría de materiales, diferente al método LIFO que ya lo hemos visto también. Y evitar pérdidas y faltantes. Eh, el evitar pérdidas y faltantes también lo vemos concentrado en esas personas que están eh, con el cargo, que tienen a cargo esos inventarios o una parte de los inventarios y lo controlan adecuadamente con la capacitación, con el tema de manejo de esos productos, ¿sí? Y faltantes por pérdida o por robo o por deterioro. Entonces, estas personas que están encargadas, bien sean los almacenistas o analistas de inventario, o nosotros mismos como cabeza del proceso, como coordinadores, tenemos que estar pendientes de evitar pérdidas y faltantes, porque cuando se presenta esto, los costos, pues lógicamente se van a reflejar si va a ser un costo negativo a influir en esas pérdidas o faltantes y tenemos que restar del inventario y lógicamente vamos a tender, ya no, cuando íbamos en una utilidad con 50 bultos de cemento, si perdemos, se nos pierden 50 bultos de, o se nos dañan 50 bultos de cemento, pues es un costo que no vamos a recuperar y si lo pagamos al proveedor. Entonces, tenemos que evitar eso. Entonces, esos son la descripción de costos en la gestión de inventarios. Costos de distribución. ¿Qué nos dice este tercer concepto? La logística de salida enmarca los procesos de transporte y distribución física de las mercancías y productos. Es el último eslabón de la cadena hacia el consumidor final. Sí, es lo último, ya es distribuir nuestro producto con la que cumple las expectativas del cliente. Entonces, ese es el último punto de distribución en nuestra cadena de abastecimiento. Requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos. Representa un alto porcentaje del total de los costos de la cadena de abastecimiento. Un alto porcentaje. En la clase pasada vimos que representa entre el 4 y el 8 y el 30% más o menos. Bueno, no recuerdo, pero más o menos vimos el material formativo nos dice que ceros y unos cortos en el tema de distribución, ¿sí? Lógicamente para llegar a nuestro cliente final. ¿Por qué? Porque tenemos que programar todo el tema de transporte, bien sea vía aérea, como nos hayamos comprometido como proveedores a entregar a nuestro cliente final, vía aérea, vía marítima, vía terrestre, vía ferroviario, bueno, como nos hemos como prometido a entregar ese transporte. Si no tenemos los medios, si no contamos con una flota naviera, si no contamos con aviones, si no contamos con tractocamiones o bueno, entonces debemos rentar ese servicio, eso tiene un costo, ¿no?
Y también, lógicamente, calculando que no es lo mismo llevar, el mismo costo de llevar un tractocamión de 30 toneladas de Bogotá a Valledupar que llevarlo de Bogotá a Barranquilla, Bogotá a Guainía, bueno. Entonces, por dar un ejemplo, entonces siempre esos costos van a estar inmersos ahí en el de distribución y siempre van a ser uno de los más altos durante la cadena de abastecimiento. Distribución física de mercancías es como llegar a nuestro cliente en el momento exacto, con el producto exacto y bajo los términos acordados. Eso también tiene un costo de distribución. Programación de rutas y recorridos. ¿Para qué programamos rutas y recorridos? Para, lógicamente, para ahorrar el tema de combustible, peajes. Entonces programamos antes de que salga ese vehículo cargado, ese tractocamión, o bueno, o cargamos si contamos con flota propia, perdón, ¿no? De pronto de aeronaves, o bueno. Entonces planeamos siempre este tipo de rutas y recorridos para combustible, temas de pronto en peajes, cuando lo hacemos tema vial, o tractocamiones o diferentes tipos de vehículos para distribución. Normatividad aplicada al transporte. Debemos conocer esa normatividad. El desconocimiento de esta normatividad no nos exime que de pronto tengamos unas sanciones, ¿sí? Uno de los más comunes que se presenta y aplican es que de pronto sobrecarguemos un vehículo por mandar todo el pedido. Volvemos al tema de las varillas, al tema del ladrillo, al tema del cemento. Y esto puede hacer que ese tema del acero, más bien, en vez de varillas, un acero, viene bastantes productos para una constructora, Bogotá, Valledupar, lo traslademos. Y si excedemos el peso en carretera, no recuerdo muy bien la normativa, pero está sobre 35, 36 toneladas de un tractocamión de 3 ejes. Si excedemos este peso, vamos a incurrir en una sanción. ¿Qué nos toca hacer? Enviar otro vehículo para que lo traslade porque el carro queda inmovilizado automáticamente porque está cumpliendo con la norma en pesaje, ¿sí? Para recorrer durante, pues, en la topografía nacional, las diferentes vías a nivel nacional. Entonces debemos conocer la normatividad aplicada al transporte para evitar ese tipo de costos. Estas son algunas de los conceptos que manejamos costos en la distribución, ¿sí? Puede ser que costos en distribución para otro tipo de empresas sean diferentes, ¿sí? De pronto tengamos el costo de distribución de pronto por mensajeros en motocicletas, de pronto en bicicletas, cosas un poco más, pero estas son en general, a nivel global, los costos en distribución más notables o los conceptos más notables en distribución. Bueno, y por último, encontramos el costo de almacenamiento. ¿Qué nos dice el material? Los costos logísticos asociados con el proceso de almacenamiento se evidencian a través de toda la cadena de suministro. Es por ello que es importante aclarar que el aprovisionamiento, inventarios y distribución tienen entre sus actividades y costos algún tipo de almacenamiento por mínimo que sea. De igual manera, requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad. ¿Ok? Lo que les dije inicialmente, esos costos de almacenamiento tenemos que sí o sí tener maquinaria activa para si vamos a descargar estos 50 bultos de cemento, estos 500 ladrillos, este acero que enviamos con un peso específico, pues muy seguramente si tenemos auxiliares de descargue, lo podemos hacer, pero pues si tenemos un equipo de montacarga para poderlo hacer, pues nos va a reducir el costo de pronto de la mano de obra y vamos a evitar de pronto también los riesgos porque son materiales. En cambio, con un montacarga podemos hacerlo un poco más efectivo. Un montacarga dependiendo del tonelaje, 2, 3, 5 toneladas, 7 toneladas, dependiendo lo que vayamos a usar. Entonces hay que pagar ese operador de montacarga y debemos pagar también el mantenimiento de ese montacarga. Esos son los costos de almacenamiento. Y lógicamente al operador, lógicamente al almacenista, al de recepción de materiales, bueno, esos salarios debemos pagar, esos son los costos de almacenamiento. Acá hay una cita bibliográfica, dice, para Castro 2016, el almacenamiento se puede definir como el componente del sistema logístico que la empresa que guarda productos perdón, el almacenamiento se puede definir como el componente del sistema logístico de la empresa que guarda productos, materias primas, partes, productos en proceso y productos terminados, ¿sí? Y entre los puntos de origen y de consumo. Entonces guardamos materia esencial para almacenamiento. Entonces, ese material de construcción que hemos venido nombrando, lo vamos a guardar en la bodega de Girardot, ¿sí? Pero el punto de destino
es Valledupar. Entonces, a eso solo el guardar esos materiales se relaciona o se define como almacenamiento, ¿sí? Dice, el almacenamiento tiene tres funciones básicas: movimiento, depósito y transferencia de información. Perdón, tiene tres funciones básicas: movimiento, uno, depósito y transferencia de información. Veo aquí solo tres funciones básicas, solo veo dos, pero depósito, no, mira, hay movimiento, el traslado de Bogotá a Girardot o Girardot a Valledupar. Depósito, donde estamos almacenando, ¿sí? Y la tercera, transferencia de información: ¿qué llevamos? ¿Para qué lo llevamos? ¿Cuál es el costo de esos materiales? Remisión, toda esa información que tengamos relacionada con este traslado. Bueno, preguntas hasta allá acerca de costos de almacenamientos. ¿Alguna experiencia por compartir en costos de almacenamiento de pronto aplicada a lo que estamos hoy laborando actualmente, estamos viviendo hoy en nuestra labor diaria? ¿Conocíamos los costos de pronto relacionados de esta forma? Julio, continúa, por favor. Te escuchamos. Sí, profe, pues muchas veces para costos de almacenamiento se tiene en cuenta eh, el uso de combustibles, de energías, de salarios de personal involucrado en temas de distribución o de almacenamiento, de control de inventarios, sumado pues al valor del insumo del producto como tal. Y también muchas veces en donde he trabajado los tipos de actividades que hemos realizado, también se contempla una, un desperdicio, un cierto porcentaje de desperdicio de insumos, ya sea por transporte, por manipulación o por defectos en temas de almacenamiento, que eso también se contempla pues para no tener como ¿cómo decirlo? Como puntualmente un hueco. Entonces Sí, siempre dice, no, el desperdicio puede ser del 3% de acuerdo, o del 2% del 5% de acuerdo al volumen que se esté usando y el tipo de insumo con el que estemos trabajando. Porque si son insumos que son de voluminosos, son demasiado grandes, por ejemplo, eh, maíz o en temas de construcción, arenas o gravas, siempre se contempla una cantidad de desperdicio por transporte o por manipulación o por la misma operación que genera en algún momento algún fallo, ya sea mecánico o de tipo operativo en temas productivos o en temas distributivos. claro que sí, Julio. Esto que acabas de mencionar lo vamos a ver ya finalizando estas presentaciones, y un tema para el día de hoy, para ampliar lo que acabas de decir, y lo relacionamos con los costos ocultos. Entonces, aquí hay un tema de costos ocultos en lo que bien sí se tiene cierto, en toda la manipulación de la carga, independientemente que sea, por ejemplo, cuando manejamos productos de consumo como de pronto bebidas gaseosas, de pronto enlatados, siempre hay una merma, se llama esto, lo dicen popularmente una merma, que se tiene que tener en cuenta. Puede ser del 2%, el 1,5, 0,8, bueno, dependiendo de la cantidad de volumen que estamos manejando de esas mercancías, ¿sí? Y está contemplada, pero que es lo ideal, que no exista. La vamos a programar, pero que no exista. ¿Cómo no? ¿Cómo podemos evitar que exista? ¿Cómo? O poder por lo menos acercarnos a eliminar ese tipo de mermas y de pronto de faltantes, de pronto de factores que afecten ya el producto final, con capacitación, tecnificación en el proceso, ¿sí? Y conocimiento exacto de lo que vamos a aplicar en ese proceso. De esta forma evitamos eso. Pues, lógicamente hay que hacer una inversión, personal de capacitación. Si la montacarga que tengo no es la adecuada, por ejemplo, para rollos de papel, no la puedo bajar con uña. Hay unas montacargas que tienen un par de cucharas y abrazan los rollos de papel. Dejar caer un rollo de papel que pesa 2, 3, 4 toneladas es bastante costoso porque el papel se quiebra, ¿sí? Y se pierde bastante. Entonces, los diferentes materiales. Entonces, tenemos que tecnificar para llegar a minimizar a lo máximo ese tipo de conceptos. Sin embargo, siempre van a estar inmersos en toda la cadena logística. Bueno,
Entonces, aquí vamos a ver entonces un punto de los costos en la gestión logística aplicados a la logística inversa o de reversa. Ya hemos visto con antelación qué es la logística de inversa o reversa, pero aquí lo vamos de pronto a recordar, sí, vamos a recordarlo básicamente esos conceptos. ¿En qué consiste la logística de inversa o reversa? Tiene como función el reciclaje y recuperación de los empaques, envases y residuos peligrosos de la misma manera del retorno de mercancías no conformes de acuerdo con los requerimientos pactados con el cliente. Es una forma de retorno de materiales que se reutilizan se reutilizan, reciclan o se destruyen. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, retornar materiales. En esta gráfica que podemos ver aquí en pantalla, en la parte de abajo de la presentación, vemos que ya le entregamos nuestra mercancía al cliente final. Pero el cliente final devolvió la mercancía. Entonces vamos a ver qué pasó. Por ejemplo, un equipo tecnológico. Vamos a llevar 50 computadores All-in-One de 12ª generación, de procesador Core i7, bueno, las máquinas de tecnología de punta, ¿sí? Entonces, de las 50 llegaron 10 dañadas por manipulación, bueno, entonces esos 10 computadores, esos 10 equipos nos los devolvió el cliente. Entonces quedó con él con 40 y nosotros los devolvimos con 10. Vamos entonces al centro de evoluciones, a nuestra bodega, hacemos el proceso de inverso, qué pasó, analizar los datos, eso es parte también del servicio al cliente. Y ¿qué podemos hacer? Vamos o a reparar esas máquinas, ¿sí? O simplemente se dañó el empaque. Y si una caja averiada de un computador, simplemente y está sellada, y la caja está averiada, no la destapamos delante del cliente, sino recibimos y devolvemos. Puede ser que solo sea el empaque. Entonces cambiamos la caja, podemos adquirir otra caja o reempacar y el producto está bueno. O puede ser que también se haya afectado el producto internamente. Entonces, si recogemos la caja, perdón, si recogemos la caja y está solo averiada de esos 10 computadores, está averiada la caja, entonces la cambiamos, compramos una nueva caja y devolvemos el producto, ¿sí? Si no, si el producto está, de pronto fue afectada la pantalla, de pronto podemos cambiar esos 10 equipos, la pantalla, y podemos ponerlos en reventa, ¿sí? Y después vuelven al cliente final. Entonces, esto sirve la logística inversa. Aquí ya, inicialmente, en cliente final, en el color clarito, en el verde clarito, ya vemos acá, o el azul clarito mejor, vemos acá que entregamos, pero sufre este proceso de logística inversa o reversa, como ejemplo, estos 10 computadores. O simplemente los computadores fueron afectados de tal manera que no se pueda recuperar, entonces los pasamos, no hay forma de recuperarlos porque el daño fue grave, entonces los pasamos a darle el manejo de disposición final y esos productos los reciclar en vez de desecharlos. Hay un proceso de empresas especializadas donde destruyen ese equipo, sacan los componentes y hay un proceso de reciclado de componentes, de plástico, vidrio, del mismo empaque del computador. Entonces hay un reciclado de esos productos. Básicamente, de esta forma funciona en el tema de reutilización de esos materiales o simplemente destrucción si el daño es grave. Bueno, y acá vamos a ver unos tipos de logística inversa. Logística inversa de devoluciones. Incluye la gestión de devoluciones de los productos por parte de los clientes, ya sea por insatisfacción, defectos o errores, lo que acabamos de nombrar. Acabamos en la figura que el cliente, en ese momento la cliente recibió 4 cajas, 5 cajas, pero de las 5, una salió con defectos y le devolvió. Entonces es un determinante como la logística inversa de devoluciones. Entonces, para tenerla clara. Pero hay también una segunda logística inversa de disposición. Se refiere a la eliminación adecuada de productos que no pueden ser recuperados o reutilizados. Hagamos de cuenta, esta señora que en la figurita que encontramos en la parte superior derecha, devolvió esta caja, supongamos que sea un servidor o es un equipo electrónico, ¿sí? Y acá no se pudo recuperar. Sufrió, se mojó, tuvo un corto y se quemaron todas sus partes. Entonces, aquí lo entregamos a una empresa que haga disposición final, separación de residuos, y ellos tienen métodos para evitar que esos residuos contaminen y los eliminan adecuadamente y nos dan un certificado de disposición final. ¿Listo? Cuando no pueden ser recuperados o reutilizados. También encontramos con la logística inversa de reciclaje. Y también recuerdo que en algunas de las sesiones sincrónicas
habíamos hablado de unos equipos médicos y habíamos hablado de un rayos X y que si enviamos esos rayos X Bogotá a Barranquilla y en Barranquilla nos dijo el cliente, no, pero yo cómo voy a quedar con esta madera, este guacal que pesa, no sé, 300 kilos el solo guacal, toda esta parte de espumas, plástico, pero entonces para nosotros es importante ese guacal. ¿Por qué? Porque tenemos, como somos proveedores de alquiler y compra y venta de equipos médicos, pues nos sirve llevarnos ese guacal que puede costar fácilmente 2 millones de pesos para empacar un equipo de igual modelo. Entonces ahí vamos a hacer una logística inversa de reciclaje. Vamos a reutilizar ese empaque y nos vamos a ahorrar un dinero en vez de comprar un equipo, un guacal nuevo para, pues para empacar, pues para manipular y trasladar este equipo que tengo yo, tal vez de arrendamiento, un equipo que tengo en bodega para reparación o algo. Entonces lo voy a almacenar adecuadamente en este material de empaque, ¿sí? Entonces ahí está la logística de reutilización. Y por último encontramos logística inversa de reacondicionamiento. Implica reparación y restauración de los productos para su reventa o reutilización. Lo que hablábamos en los 10 equipos que salieron defectuosos. Podemos ver que si el daño no es considerable, de pronto podemos cambiar pantalla, de pronto podemos cambiar teclado, de pronto el golpe se afectó el disco duro, de pronto la pasta externa, podemos conseguir en fábrica, de pronto la protección de las pastas, bueno, todo pero podemos reutilizarlo. Y en el mercado se conoce como un refurbis en el tema tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que este equipo ha sido reparado y está en excelentes condiciones y se garantiza, pero refurbis, fue reparado con alteración, ¿sí? Y puede tener su vida útil muy buena y puede ser garantizada durante su vida útil su funcionamiento, pero pues fue reparado, reacondicionado y no se pierde. Entonces, reparando ese equipo, evitamos pues una disposición final y perder el costo inicial de ese equipo. Esa adquisición, perder ese valor de adquisición, pues lo podemos vender también a un bajo precio y de pronto sacando una mínima utilidad o vendiéndolo al valor que nos costó. No tenemos ninguna, ahí en ese momento no tendríamos ninguna utilidad, pero tampoco tendríamos pérdida. ¿Sí? Básicamente, así funciona la logística de inversa y reacondicionamiento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que aportar, que decir? Adriana, Alvis, Alberto, Alfredo, Anaí. Tenemos a Juan Guillermo. Juan Guillermo, buenas noches. Continúa. Ojo, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo tengo una experiencia con respecto al tema de la logística inversa en la empresa donde yo trabajo. Pasa que nosotros entregamos un producto, internamente sí manejamos con esa logística de retorno de muchos productos. El tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de baterías para radios, el tema de baterías de linternas, equipos que se nos, de pronto tecnológicos que hay que ir actualizando como celulares, rastreadores de GPS. Y tenemos también el tema de las municiones, que a veces no se gastan, el tema del armamento, pero eso tiene una vida útil. Entonces nos toca muchas veces retornarla y hacer toda esa cadena de destrucción de acuerdo a la normatividad que tiene Indumil, que es la que nos rige. Entonces yo creo que ese sería un ejemplo, y a pesar de que no son productos que se entregan directamente a un cliente, pero sí son elementos que se deben de, digamos, reciclar o retornar para darle un destino final correcto. Exactamente, Juan Guillermo. Muy buen ejemplo. Así funciona. Así funciona. Y para mí es enormemente gratificante este tipo de ejemplos porque hemos hablado acá de un montón de productos, cientos de productos. Hemos hablado de materiales de construcción, de materiales de equipos de seguridad, de armamento. Hemos hablado de equipos médicos, hemos hablado de condimentos, hemos hablado de, bueno, de una serie de productos y para demostrar que la logística y esta teoría, esta clase teórica es, es aplicable a todos los modelos de negocio que hay, ¿sí? Es súper importante esos aportes de usted. Juan Guillermo, muchas gracias. Bueno, sin embargo, también en la logística de inversa o de reversa también encontramos todo, pues no puede ser gratificante. También encontramos unas desventajas. Hay unas ventajas, pero también hay unas desventajas aplicadas a los costos, ¿no? Si nada de esto
tuviera costos, pues entonces tendríamos solo ventajas porque no nos, pero sí hay unas desventajas que las vamos a conocer también de la mano con unas ventajas. Por el lado de las ventajas nos dice, reduce el impacto con el ambiente de los efectos asociados a la producción. Lógicamente, si tenemos este guacal que vamos a usar, entonces de, no sé, 2 millones de pesos que nos costó este guacal, que cuesta este guacal para trasladar ese equipo biomédico, que cuesta 300 o 400 millones de pesos, por traer un costo a ejemplo. Entonces, pues vamos a ahorrar esos 2 millones y vamos a tener un equipo, un guacal, un material de empaque para un equipo de más alto valor y nos ahorramos esa platica, ¿sí? Esa inversión la ahorramos y vamos a reciclar y no vamos a tener que comprar un nuevo producto o esa empresa encargada de guacales nos produzca nuevos guacales para poder. Entonces, ahí tenemos reducimos el impacto en la huella de carbono en el medio ambiente, ¿sí? Reducción de costos al poder reciclar materiales desechos en el proceso productivo. Reducción de costos al poder reciclar. Vamos a reducir los costos, no vamos a comprar esos 2 millones de pesos, no vamos a usar esos 2 millones porque ya tenemos el guacal y vamos a reducir esa producción de ese guacal porque ya tenemos que reemplazarlo. Y así lo vamos a utilizar 1, 2, 3, 5 veces, ¿sí? Y con un uso adecuado nos puede durar muchísimo tiempo ese mismo guacal transportando diferentes equipos de rayos X. Reducción en el consumo de recursos para minimizar la compra y abastecimiento de nuevas materias primas. Lógicamente, no vamos a tener que comprar, o el productor de esos guacales no va a tener que adquirir más madera, ¿sí? Y pues lógicamente no va a producir ese guacal porque ya lo tenemos y lo vamos a usar sin número de veces para poder traer nuestros equipos. Y la última ventaja, incrementa el valor en la relación cliente-empresa. Claro, si mi cliente me dice en Barranquilla, oiga, aquí yo qué hago con eso, no tengo dónde botarlo, no tengo una clínica. Entonces digo, no, tranquilo, en el vehículo que yo le entregué ese producto, ese equipo X, en ese mismo producto, en ese mismo vehículo, perdón, me llevo el guacal o mando a recogerlo 2 o 3 días después de que me instale, no hay problema. Entonces el cliente me dice, oiga, genial, ninguna empresa me ofrece eso, las otras empresas me traen y me dejan acá, yo digo que eso no, eso es problema mío. Entonces esa relación entre cliente-empresa, si es buen servicio. Entonces ya tenemos ahí unos puntos a favor para que en las próximas compras de equipos biomédicos me tengan en cuenta, ¿no? Entonces ahí incrementamos el valor entre relación cliente-empresa. Pero también encontramos unas desventajas. Incremento en las actividades laborales debido a la complejidad en la administración de la cadena de suministro, con más personal y más tiempo utilizado para el retorno de las mercancías al lugar de producción. Ese guacal, bueno, que bien con el que te lo voy a utilizar, pero entonces tengo que pagarle un ejemplo que no tenga flota propia y solo pagué para que me llevaran ese equipo rayos X. Entonces me va a decir, bueno, yo les llevo ese equipo de Barranquilla está armado, entonces lo llevo hasta allá, pero le cuesta 1 millón de pesos. Bueno, sí, entonces tengo que pagar ese millón. Cuando tengo flota propia, el carro tiene que devolverse, pues no hay ningún problema. Sí, porque el carro sí o sí tiene que retornar a Bogotá. Y ese costo de ir y retornar ya está inmerso dentro del costo del equipo. Ya está pago, sí, entonces no tengo ningún problema. Pero cuando tercerizamos el servicio de distribución, entonces ahí nos cuesta un poquitico, entonces si nos incrementa esa actividad, ¿sí? O si el carro de Barranquilla tendría que enviarlo de pronto, no sé, a Cartagena, Valledupar para recoger otros, entonces va a tener menos espacio, entonces vamos a tener un poco más ahí de espacio en el vehículo y va a tocar reprogramar el tema que tenía recogida. Entonces, una desventaja. Las actividades laborales se incrementan con ese tema de logística de inversa o reversa. Participan los departamentos de las empresas. Ya no somos autónomos de cómo es la estructura de la empresa para recoger aunque seamos logísticos y programemos bien y vamos a recoger y reutilizar este material, este guacal, hay políticas de la empresa que nos dicen en algunas empresas que solo la parte comercial dialoga con el cliente. Nosotros como logísticos simplemente le entregamos y estamos limitados ahí. Entonces debe ir comercial. Ahora si tenemos tercerizado, nos toca hablar con el departamento financiero. Si el costo lo autorizan, va a ser un costo de 1 millón de pesos para devolver ese guacal acá. Entonces interviene ya el área de comercial y el área de contabilidad o la gerencia financiera que nos apruebe ese costo, ¿sí? En algunas compañías, depende de la estructura, somos autónomos en tomar esas decisiones, ¿sí? Como coordinadores, líderes de proceso, pero en otras no, nosotros estamos ligados de pronto a la gerencia financiera o más allá, de pronto directamente a la gerencia general. Entonces ahí involucramos más, es una desventaja, involucrar más departamentos de la empresa con este tema de la logística inversa.
Seguimiento de los productos devueltos por personal especializado, inspección y de materiales. Bueno, en algunas empresas hay departamentos, en todas las empresas hay departamentos de calidad, en la gran mayoría, pero en algunas especializadas hay personas profesionales encargados que nos dicen, sí, el guacal de ingeniería, bueno, de diferentes áreas, pero con el proceso de calidad, donde nos dicen, no, el guacal no es adecuado porque manejamos equipo serie 3000, ese equipo es una serie 2500, entonces nos va a quedar muy grande, nos va a caber, pero no, traigámoslo. Entonces ahí está ese concepto, ese profesional y esa revisión de ese profesional nos determina sí o no lo hagamos. Nosotros como logístico lo traemos porque nos puede servir, ¿sí? Y tenemos la justificación y podemos, ese costo reflejado lo podemos ver en traslados de equipos a futuro y lo justificamos. Pero hay profesionales que nos dicen no. Este personal especializado nos dice no. Este guacal no es apto para trasladar demasiados equipos. Entonces ahí tenemos una desventaja. Y por último, devolución parcial de la mercancía que no permite amortizar correctamente el costo de la logística inversa. Si este guacal lo recogemos parcialmente, me dice el cliente, este guacal cuenta con unas estrellas plásticas, y si no, yo necesito, llévese solo la caja. Bueno, pero ahí ya tampoco sería tan eficiente el guacal, sería para empacar otro tipo de cosas o reacondicionarlo. Entonces, como no le devolvemos completamente, no nos va a servir para empacar otro equipo de rayos X similar al modelo que entregamos. Entonces, es una devolución parcial que de pronto, pues, también tenemos una desventaja ahí en costo de traerlo. Ya no vamos a justificar el $1.000.000 porque ya nos va a servir completamente el empaque, sino parcialmente para, para empacar un equipo similar, de similares condiciones. Bueno, clarísimo hasta ahí todo. ¿O alguna opinión acerca del tema de logística inversa o reversa teniendo relación con los costos, ventajas y desventajas? Nada, ¿todo bien? Súper. Juan Guillermo, Profe, yo te aprovecho escuchamos. también, hablando del tema logística inversa, yo hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que se llama Distracon, que es una empresa distribuidora de combustibles. En el tema de combustibles de las bombas de gasolina, hay que hacerle un mantenimiento a los tanques con cierto periodo de tiempo para retirar todo ese sedimento que genera la misma gasolina y la CPM. Y eso lo hacía la misma empresa, hacía la extracción de ese material y lo trasladaban a San Marcos Sucre. Ellos ya tienen una planta que se llama Distri Oil y convertían esa borra, como ellos lo llaman, en valvulinas o en aceites de baja calidad para lubricaciones básicas. Y lo hacían la misma transformación del tema de llantas de tractomulas que recuperaban en las bombas de gasolina, en los montallantas. Yo creo que la logística inversa también se nos puede eh, convertir en una opción de negocio bien analizada en algún momento en que la misma empresa esté recuperando ese tipo de elementos. Sí, sí es importante, es importante. Ahí hay un nicho de negocio súper importante. En algunas empresas eliminan esa logística inversa porque eh, eh, asociada a los costos porque les parece mejor entregar la disposición final más económico que hacer todo el proceso. Sin embargo, allá hay un nicho de negocio bien manejado, bien estructurado, es un buen nicho de negocio. Si alguna vez tuve una experiencia parecida con equipos electrónicos en alguna compañía con biomédicos, donde esos repuestos son utilizados y sirven un montón de tiempo y digamos que de un equipo se puede aprovechar el 60-75%, el restante porcentaje se iba, pero y evitaba esos costos de traer de pronto una tarjeta electrónica que costaba 7, 8, 9 millones de pesos y una reutilizada, porque eran equipos no para eventos, sino para arrendamiento, y el equipo con esa tarjeta reutilizada podía funcionar 5 años más y eso es que podía producir. Y ese equipo arrendado, pues esa tarjeta se pagaba 5, 10, 15 veces durante ese tiempo. Entonces, es un buen nicho de negocio esa logística inversa bien manejada. Bueno, respecto a la reutilización de productos y darles nueva vida útil. Bueno, acá tenemos un concepto que nos aparece en el material formativo y nos dice, en la logística lo ideal sería no tener logística inversa, lo que les acabo de decir, para los costos en una compañía. Entonces, eso hay que prestarle especial atención, de acuerdo al modelo de negocio que se maneje. ¿Qué nos dice? Ya que representa un cuello de botella y un costo creciente para la cadena de suministro, especialmente en épocas de crisis.
Las devoluciones requieren un área y personal específico para su atención. Sí, puede ser que requiere un área, pero nosotros estamos en la capacidad de, con el recurso que tenemos, manejarlo. ¿Sí? Hacer unos buenos convenios con proveedores, mirar esa logística inversa en transportes, reutilización. Pero pues la mayoría de compañías hoy en día prefieren dar el producto y con los acuerdos que ese producto, si tiene de pronto algún daño, déficit, pues se asumió el costo y pues no invertir más, ¿sí? En ese producto para utilizarlo. Entonces, pues en algunas compañías esta logística interna se reduce casi que es nula, esa logística inversa, perdón, se reduce casi que es nula por eso mismo, por ese carga operativa y ese costo que produce. Si no se tiene bien manejado o dependiendo también, se justifica dependiendo también al nicho de negocio que manejen, el producto que manejen. Entonces, hay nada que hacer con esta logística aplicable en algunas compañías. Bueno, casi que no aparece, es mínima en algunas compañías y en otras es inexistente. Con el auge del e-commerce, las devoluciones han aumentado debido a la imposibilidad del cliente de ver el producto físicamente, lo que genera inseguridad en la compra frecuente en la experiencia en un almacén presencial. Entonces, por las compras en línea, muy seguramente nos ha pasado a la mayoría de personas en Colombia, que en el mundo, que llegan, piden algo y tienen la experiencia que no es el producto deseado, porque es muy diferente la fotografía que tenemos allá en pantalla, que se ve con brillo, que se ve con fondo blanco, especial, los colores relucientes, súper bien, pero llegan y el producto, la tela no es adecuada, los cierres no son, las terminaciones son básicas, o el producto es más pequeño de lo que pensábamos, ¿sí? O no es utilitario como está establecido de pronto en la página de internet donde hacemos la compra, en las diferentes plataformas donde hacemos compras. Entonces, de ahí ¿qué pasa? Se genera una logística de evolución, una logística de reversa. Nosotros lo hicimos Mercado Libre. Hace unos meses compré una cámara web eh, al de alta definición y la cámara traía, o sea, no me entregaron la resolución era el modelo igual, pero la resolución no. Era una resolución de media resolución, entonces yo la devolví. Y pues entonces ellos tuvieron que devolver mi dinero y coger su producto y devolverlo al stock o al fabricante, bueno, no sé, o sacarlo de producción. Entonces ahí se incrementó el auge del e-commerce, de estas compras online, incrementaron el tema de evolución. Entonces las grandes empresas como Amazon, Mercado Libre, ya tienen eso también estructurado, pues para ellos la logística inversa hace parte de todo su proceso, porque muchas veces bien sea por los errores de transporte o por la manipulación que se tenga, o simplemente por la referencia inadecuada, pues que en esas empresas grandes casi no ocurre que no le envíen a uno las cosas que uno pide, pero sí en otras plataformas puede pasar. Entonces está bien estructurado ese tema de logística inversa para estas compras de e-commerce online. Bueno, la logística inversa también incluye la reutilización de desechos de las devoluciones, contribuyendo a reducir el impacto ambiental. Juan Guillermo, estos dos reglones sintetizan el ejemplo que acabas de dar, de la experiencia que nos acabas de contar. También incluye la reutilización de desechos de las devoluciones, contribuyendo a reducir el impacto ambiental. Lo convierte en esos desechos en nuevos productos. Bueno. Entonces, hasta acá cerramos el tema del costo en el tema de logística inversa o de reversa. Entonces, ya hemos visto ventajas, desventajas, las clases de logística inversa o de reversa y ya algunos conceptos como las compras online, donde se incrementa el tema de este tipo de logística. Bueno, entonces aquí ya traemos unos costos ocultos, lo que inicialmente, al inicio de esta clase, hablamos de un ejemplo de unos costos ocultos. ¿Y qué son esos costos ocultos? En la logística, los costos ocultos son gastos no previstos, ni fácilmente visibles en los registros contables, pero que impactan de forma directa en la rentabilidad y eficiencia de la operación. Entonces ahí vamos a encontrar un resumen, unas categorías, una descripción y unos ejemplos de costos ocultos, para que lo tengamos en cuenta. ¿De pronto habían oído hablar en procesos logísticos de costos ocultos? ¿Alguien ha escuchado los costos ocultos? Pues primera vez que escuchamos ese término.
¿Alguien? Primera vez. Primera vez. Muy bien, bueno. Primera. Y esos costos ocultos no solo en logística, aquí estamos viendo logística, pero esos costos ocultos están en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Pero entonces hay unos costos ocultos y a veces como su nombre dice, son ocultos, no los identificamos fácilmente y dice, pero ¿por qué me está faltando? Pero si yo tenía X cantinero, y no los identificamos fácilmente, pero sí existen. Y en este caso vamos a ver una descripción, un par de ejemplos de acuerdo a esos costos ocultos aplicados en la logística. Entonces vamos a ver 5 categorías. Una de las categorías, fallas operativas. ¿Sí? Entonces, en nuestro proceso, un fallo operativo de cualquier área, no solo logística, de cualquier área, un fallo operativo. Una descripción, errores que obligan a repetir las tareas o generan retrasos. Por ejemplo, y en todas las áreas de la compañía, no es solo en logística, pero aquí vamos a relacionarlos con el área de logística. ¿Qué generan entonces esos errores? Una falla operativa. Que si la que si de pronto yo fui a hacer un pedido de canecas no sé, de un químico al exterior y le coloqué en mi sistema 1.0 a 1.00, mi sistema las tomó como 100, entonces me van a llegar 100 canecas y no una caneca. Entonces, esos son esos fallos operativos. Si yo voy a cargar un vehículo y me dice 105 unidades y por error se cargaron 106, 110 o se cargaron 100, pues es un error. Entonces me obliga a repetir esa tarea y me genera retrasos en que el carro salga a distribución o en la entrega de su producto. No, que el carro tenía 105, no yo cargué, hay que estar muy pendientes de esas fallas operativas. Entonces ahí nos genera un costo negativo es un costo oculto porque no vamos a cumplir con el retraso, ya cumplimos un retraso y eso nos trae un costo oculto, unos errores que tenemos que atacar. ¿Y cómo los atacamos? Con capacitación y los atacamos también con nuestro proceso, cumplir al pie nuestro proceso como está, ¿sí? Y mejorarlo, cada vez mejorarlo, como está escrito. Ejemplos de costos ocultos, reproceso por documentos mal elaborados, tiempo, pérdida de carga, carga mal estivada, tiempo perdido por carga mal estivada. Si cargamos, por ejemplo, vinos o licores bien estiva y sabemos que tenemos que hacer 6 o 7 planchas de base, pues cada base, cada plancha va a ser de 10 cajas, 12 cajas, no carguemos más, no carguemos 15 o 16, trabemos las cajas, porque si en ese momento corremos con la estibadora, seguramente las últimas cajas que hemos estivado se van a caer. Entonces hay un reproceso ahí, va a haber una pérdida y hay un costo oculto en esa parte operativa. Otra categoría, ineficiencias, uso inadecuado o excesivo de recursos. Y acá está un ejemplo, combustible extra por rutas mal planificadas, exceso de inventario inmovilizado. Alguna vez conocí una compañía que cuando llegué a laborar, coordinador logístico, hace muchos años, tenía unos jabones de procedencia ecuatoriana y toda la bodega y las partes superiores del almacenamiento de la santería habían muchísimos jabones lavalosa, pero con fragancia a fresa, limón, a cítrico, jabones líquidos, jabón de crema, pues un montón de jabones. Hicieron una, una negociación con ese producto económico, se llenaron de stock y ese producto no salió. Y lleva años ahí. Salía uno que otro para diferentes regiones del país, pero pues no era muy conocido. Era como la competencia de los jabones tradicionales lavarosos. Entonces ahí hay un exceso de inventario inmovilizado, un dinero invertido ahí quieto. Y muy seguramente, pues no tiene fecha de vencimiento ni nada, pero muy seguramente a futuro nadie con esos jabones terminan regalando ese inventario para habilitar espacio, regalándoselos a los operadores, a los miembros de la empresa, ¿sí? O simplemente haciendo promociones de pague uno y lleve tres o algo así. Entonces, estos ineficiencias, uso inadecuado de recursos, y el ejemplo de esto, inmovilización y exceso de inventario inmovilizado, quieto. Y también esos combustibles extra, ¿no? Planificar rutas bien. Ustedes no sé si recuerdan, hubo unos derrumbes hace un par de años en la vía que iba a Villavicencio y tenía que dar una vía dar una vuelta por otro sector que se demoraba entre 8 o 10 horas. Y entonces ese combustible, y preferían asumir el costo del combustible y los peajes
que perder la mercancía. Entonces, uso inadecuado de los, bueno, en este caso del derrumbe fue algo natural, no había cómo hacerlo, o pagar un aéreo, pero en este caso, pues, uso por esa ruta, por extensión de esa ruta, pues, un uso de combustible. Entonces, esos son gastos, costos ocultos que van a nuestra operación y nos determinan que el costo sea más elevado, el costo de ese producto final. Problemas de calidad, defectos o incumplimientos que afectan al cliente, devoluciones por productos dañados en transporte, entregas incompletas. El mismo costo oculto que hablábamos hace un momento de, de los 10 equipos que se dañaron. Mandamos 50 equipos, se dañaron 10. Entonces hay un daño por transporte. O quería cargar 105 productos y cargué 100 o cargué 106, incompleta la estrella. Cargué 100 para ser incompleta porque si no si cargo 106, pues hay que devolver uno y pues bueno, entonces ese problema de efectos de incumplimiento de la instrucción y la categoría problemas de calidad. Gestión deficiente, deficiencias en coordinación, supervisión o formación, falta de capacitación del personal, mala comunicación con proveedores, pedidos mal colocados. Lo que hablábamos del estiva de vinos o la estiva de licores. Si me dice que hagamos planchas de 7 al máximo de altura o de 6 de altura, no hagamos de 7,5 ni de 6,5, ¿no? Y si me dice que son 9 base o 10 cajas de base, hagámoslas. Si dice que son trabas, entonces eso es capacitación para el personal. Entonces, si no se hace eso, hay una gestión deficiente, rompemos botellas, generamos retrasos, entonces hay un costo oculto en esa parte. Impactos externos, factores fuera de control inmediato, pero previsibles. Multas por incumplir regulaciones, demoras aduaneras por documentación incompleta. ¿Sí? Si yo me comprometí con mi cliente en un producto importado a entregarle un equipo de cómputo, o 100 equipos de cómputo más bien, y no conozco la regulación aduanera o no la conozco bien, perfectamente cuando voy a nacionalizar los equipos, me hace falta algún tipo de documento o la factura no está completa, la factura procede de un país donde de pronto me generaron un código y no tengo el código. Bueno, por innumerables causas. Entonces, me va a retrasar la nacionalización de esa mercancía. Y mientras que no cumpla con la normatividad aduanera para nacionalizar mercancía, nacionalizarla, entonces voy a tener un retraso y muy seguramente no le voy a cumplir a mi cliente. Entonces hay que, cuando manejemos importaciones, hay que tener en cuenta, muy en cuenta eso. Saber qué producto vamos a importar, cuál es la reglamentación aduanera, cuál es su clasificación, su partida arancelaria y la subpartida arancelaria y qué impuestos debemos pagar, qué IVA, qué arancel debemos pagar y cumplir con toda la normativa antes de que llegue ese producto y cuando llegue ese producto tener al día esa normativa, cumplir con esa documentación para poder nacionalizar. Entonces esos son los ejemplos, categorías de descripción y los ejemplos de los costos ocultos. Bueno, para que los tengamos muy en cuenta. También aparecen en la vida diaria, ya en nuestra labor cada uno sabemos de pronto qué gastamos y consumimos, pero también aparece ese tema de esos costos ocultos en nuestra operación, nuestra vida laboral, nuestra vida diaria. Bueno, siempre están inmersos esos costos ocultos. Lo ideal es conocerlos, pues para no llegar para evitarlos, ¿no? Bueno, tenemos un diagrama del material formativo que nos dice, lo anterior genera pérdidas económicas, incrementa los costos de la operación y tiene injerencia en la calidad del servicio. Y aquí nos trae una figura y nos trae un ejemplo de un departamento de sistemas o del área de sistemas. Entonces, ¿qué nos dice? Principal factor, falta de formación del personal de informática, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiempo de captura más largo, porque el personal no sabe cómo solucionar el problema que se les presentó o ese inconveniente que afecta a la red de la compañía, en servidores, en plataforma, en lo que sea, en esos errores. Entonces, como no tenemos esa formación del personal, el tiempo de captura nosotros para colocar, vamos a traer de pronto un componente para meterlo al inventario, para ingresarlo al inventario, pero como no tenemos esa capacidad de personal, entonces nos va a explicar, vamos a consultar y nos va a decir, no, pues esperemos, estamos solucionando, pero pues el tiempo de captura se va a hacer más larga y nuestra operación es constante en ingreso de mercancía. Desmotivación, la falta de información desmotiva al personal, ¿sí? Y hay un aumento en el número de ausencias. Entonces las personas, pues, como están desmotivadas, pues no van a trabajar o simplemente van medianamente o cumplen medianamente sus actividades. Tiempo del responsable para regular el ausentismo. Entonces, ese jefe encargado debe justificar esa ausencia
de ese personal de sistemas, pero pues él tiene que ver cómo soluciona, colocar una persona encargada, otra persona por horas, pero hay un costo oculto en ese tema, ¿sí? Ahora, errores en captura, como no, el personal de sistemas no tiene esa información adecuada, esa capacitación adecuada, pues hay unos errores porque pues no, el programa no está bien estructurado. El proceso de abastecimiento de stock por informática no es fidedigno. Que es fidedigno? Que sea que nuestro físico esté concorde, que esté exacto con nuestro sistema. Rupturas de stock, claro, como no está acorde, no sabemos si ingresamos el último pedido de los 500 bloques o ladrillos que nos han llegado y nos llegan otros 300, pero en el sistema parece que tenemos apenas 200. ¿Será que vamos a encontrar esos 200? O sea, tenemos ahí una ruptura del stock que realmente la información no es adecuada. ¿Qué nos trae la ruptura de stock? Una interrupción del trabajo y un retraso de la producción. Pero también una persona busca los materiales o suministros más urgentes por tapar el incendio. No, si tenemos los 700, entonces voy con el último descargo y junto con los 200 que tenemos en stock, pero el sistema solo refleja 200. Entonces va a apagar incendios, ¿sí? Por solucionar el suministro a esa torre o a ese envío o a esa distribución para el cliente final. Y por último, se dejan de realizar actividades de una persona que está atendiendo lo urgente. O sea, esa persona que está encargada de recibir materiales y como no tenemos realmente ese inventario correcto, entonces bajar de recibir materiales y no va a listar ese pedido y se deja de hacer esa actividad por atender ese despacho de los 700 bloques, 700 ladrillos o 500 ladrillos. Entonces, todo, ¿por qué? ¿Por qué nos generan todos esos conceptos? Por la falta de formación en el personal de informática. Es un ejemplo que nos trae el material formativo con respecto a los costos ocultos. Y por último, y para cerrar la presentación, entonces encontramos el método de los costos ocultos. Entonces son 6 acciones que debemos implementar para evitar estos costos ocultos o para minimizarlos. Lo ideal es evitarlos, pero en ciertas ocasiones no podemos manejarlos y debemos minimizar esos costos ocultos con este método. Implementación estratégica, planear, retroalimentar esa información, esa operación, desde una parte estratégica, cómo controlarla, cómo hacerla efectiva. Si no tenemos una implementación estratégica, entonces, o no la aplicamos bien, entonces vamos a tener errores operativos, desperdicios, desperdicio de recursos y costos elevados. Entonces, hay que tener una implementación estratégica para evitar esos costos ocultos. Segundo, formación integrada, que nuestro personal esté capacitado de una manera adecuada en sus labores diarias. Sin esa capacitación adecuada, incurrimos en errores y en la baja calidad y en esa eficiencia de ejecutar una labor diaria, ¿sí? Comunicación, coordinación y concertación, nuestro tercer concepto del método oculto, para el método de los cursos ocultos. Si no tenemos comunicación, coordinación y concentración, entonces vamos a faltar en esa comunicación entre áreas, vamos a tener conflictos, vamos a tener reprocesos, retrabajos que nos pueden llevar a costos. Si me dicen, Emerson, cargue 105 unidades y yo cargo, pero dice, no, 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 que el jefe mandó cargar 110. Ahí, bueno, 5, 510. No, pero que el vendedor dice que son 100. Entonces, no, pues carguemos lo que diga el vendedor, que ya se defiende. Entonces, tenemos que tener una comunicación, una coordinación y una concertación de esas actividades, ¿sí? Si no, pues podemos en el error y nos genera un costo oculto. Condiciones de trabajo. Tenemos que tener unas buenas condiciones laborales, ¿no? En horarios, en tiempo, perdón, en distribuciones, en temas asignados, labores claras para ejecutarlas. Sin esas condiciones, si son deficientes, pues lógicamente los operadores presentan ausentismo, renuncian, ¿sí? Y pues esto implica un costo porque hay que capacitar, primero contratar a alguien para reemplazar ese cargo, segundo capacitarlo y tercero ponerlo en acción y que estar muy pendiente de él, pues para que ejecute esa labor. Y eso nos lleva un tiempo, entonces va a tener un costo oculto ahí si hay unas buenas condiciones de trabajo. Como quinto encontramos organizaciones del trabajo. Esta estructura tiene que ser un trabajo organizado, que cada operador tiene que saber sus funciones, sus limitaciones, bueno, que sea su trabajo estructurado y, lógicamente, monitorear ese trabajo de esos operadores de equipo de trabajo, ¿sí? ¿Y qué nos dice?
Organizaciones de trabajo. Una estructura organizativa ineficiente causa duplicidad de tareas, cuellos de botella y pérdida del tiempo. Si mi trabajo es de recepción de materiales, pero no sé, y en ese momento no sé hacer recepción de materiales, tengo que verificar documentos, pero si no sé hacer eso, pues entonces me voy a hacer otras cosas que no me tocan, no me corresponden. Entonces no tengo una organización de trabajo y muy seguramente voy a entorpecer la operación y voy a retrasar mis actividades. Entonces hay una organización de trabajo, la organización de trabajo debe ser adecuada. Y como último, gestión del tiempo. Vamos a saber programar nuestros tiempos, saber programar nuestras actividades. Si no tenemos una gestión del tiempo, entonces vamos a provocar retrasos en la operación, generar horas extras y vamos a rendir menor operativamente. Entonces, programar nuestro tiempo con la gestión de tiempo. Estos 6 parámetros los encontramos en el método de costos ocultos, bien implementados para evitar y reducir esta brecha a hacer estos métodos ocultos. Bien implementados, los costos ocultos no se van a ver reflejados, se van a eliminar al total, al 100%. Y el objetivo de este método es medir el impacto económico para priorizar acciones correctivas, implementar mejoras para reducir o eliminar esas pérdidas, optimizando procesos y recursos. Entonces, importante estos 6 parámetros para evitar esos costos ocultos. ¿Preguntas hasta ahí de los costos ocultos? ¿Algo de pronto que quieran conocer? ¿Explicación? ¿O ahondar en algún tema? ¿O todo está claro? Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Oscar, profe. Oscar, ¿cómo estás? Continúa, por Bien, bien, favor. profe. Profe, ¿esos Bueno, costos ocultos es lo mismo que sobrecostos o hay alguna diferencia? no, si tú ves, es diferente. Los costos ocultos son por pérdidas, por mala manipulación, por mala programación, ¿sí? Eh, pero sobre costos quiere decir cuando nosotros hacemos la tarea, pero la hacemos de una forma para parecer eficiente, pero siempre hay un factor interno externo que nos afecta. Pero estos son factores internos que son los costos ocultos. Pero los factores externos que afectan pueden ser sobrecostos. Sin embargo, hay una similitud entre los dos. Por ejemplo, la manipulación de un producto. ¿Qué trae un sobrecosto? Un costo oculto es la pérdida en esa estilla de botellas, se me caen mis botellas y pues tengo un costo oculto de pérdidas y ahí me toca reponerlas. ¿Y el sobrecosto qué es? Reponer esas botellas, ¿sí? Entonces uno, tenemos que evitar los costos ocultos y el sobrecosto, lógicamente, juntos hay que evitarlos, pero uno es consecuencia del otro. Un costo oculto produce un sobrecosto, pero son diferentes, ¿listo? ¿Aclaro tu pregunta, Oscar? Sí, sí, señor. Vale. Gracias. Perfecto. Julio, te escuchamos. Sí, profe. Bueno, los costos ocultos son lo que pues, yo llamaría o llamamos en perspectiva desperdicios o se consideran muchas veces como en los temas de producción. O sea, hay cierto producto que no va a cumplir, a veces se van a presentar fallas operativas, fallas mecánicas, fallas humanas, ¿sí? Em, Ocasionalmente, cuando un producto es no conforme por alguna de estas fallas, hay empresas que optan por hacer un subproducto, ¿sí? Por ejemplo, hacen un producto normal y luego sacan un producto como por ejemplo el arroz, para no ir tan lejos. Ustedes siempre que compran arroz, el arroz hay unos que dicen 100%, 98% de granos enteros y hay otro que dice 75% de granos enteros, o sea que ese 25% que está es de granos eh, que están rotos. Entonces, en la mayoría de empresas donde yo he trabajado, muchas veces se considera o se contemplan estos costos ocultos o se generan subproductos derivados de estos inconvenientes o ya contemplándolos dentro de esos inconvenientes, que ya al final de mes o el cierre de mes siempre se procura como tenerlos en cuenta para poder controlar esos valores y hacer implementaciones como estas y minimizar en la mayor medida que se puede ese tipo de situaciones. Cuando se ejecutan proyectos también se tiene en cuenta eh, pues, temas climáticos, temas sociales, temas operativos.
Y entonces eso se manifiesta bien en tiempo o bien en un dinero adicional o en una inversión adicional que se va a ver destinada como a eso es lo que vamos a utilizar en lo que sea desperdicios, sobrecostos o costos ocultos que se puedan generar en la ejecución de este proyecto para que no sea tan cerrado el valor y haya una ventana de oportunidad de que no se pierda la inversión y el negocio sea hasta cierto punto rentable. Rentable, perfecto. Exactamente, Julio. Ese es el objetivo, digamos, y muchas empresas lo implementan, ¿sí? Bastantes empresas lo implementan en ese nivel de producción. Para unas aplica, para otras no. Cuando manejamos productos terminados como equipos, pues, pero cuando manejamos procesos de producción o procesos de implementación en ciertos productos o de transformación mejor, este método es bastante usado ya que pues genera, en vez de generar ese desperdicio, se reutiliza esa pequeña parte, pequeño porcentaje de este proceso, de este resultado de proceso, pues para obtener una mejor utilidad y pues acceder a que el costo sea lo mínimo para tener una mejor utilidad sobre el producto final. Gracias por el aporte, Julio. Bueno, continuamos. Vamos con nuestra agenda para el día de hoy. Continuamos con nuestra agenda para el día de hoy. Eh, bueno, tenemos acá entonces en claro que la competencia técnica, calcular costos de operación, de acuerdo con los métodos, estamos en la guía 4. Eso es nuestra segunda sesión sincrónica de esta competencia técnica. Y el resultado de aprendizaje es el siguiente. Para esta competencia solo tenemos un resultado de aprendizaje, que es determinar los elementos del costo según el proceso logístico con el código 2103033025. Actividades de la competencia, calcular costos de operación de acuerdo con métodos, con el código 2103033025. Recuerden que siempre les he dicho que en este código aparece muy seguramente en su guía, estoy totalmente seguro que aparece en su guía, y de ahí vienen los resultados de aprendizaje, viene también relacionado las evidencias. Y muy seguramente en la guía número 5, en la guía número 6, vamos a ver también esta competencia de calcular costos de operación con este mismo código. Bueno, las actividades de la competencia nos dicen, el departamento logístico define el rumbo empresarial según los recursos disponibles y comprensión del mercado. Lo que les dije al principio, ese rumbo empresarial está basado en la administración de esos recursos que nos da la compañía como gerentes logísticos, coordinadores logísticos, cabezas de proceso logístico, ¿sí? Entonces es importante saber administrar bien esos recursos. Para eso esta formación, este conocimiento. Esta competencia brinda al aprendiz conocimientos sobre el manejo interno y recursos financieros de la organización, las bases para poder administrar esos recursos adecuadamente. Tenemos aquí actividades de aprendizaje. Establecer el costo logístico de acuerdo con las metodologías existentes. El avance de esta actividad de aprendizaje es necesario analizar las lecturas didácticas y los procesos evaluativos del presente texto. Como apoyo pedagógico, puede contactar al respectivo instructor, en este caso a mí, y al equipo de trabajo creando un ambiente formativo entre ustedes mismos, en su opinión, por WhatsApp, por correo, bueno, se pueden comunicar también y, lógicamente, evaluar, aportar conceptos a este material formativo para cumplir con esa actividad de aprendizaje de tal manera que se fomente el trabajo colectivo. He visto también en el chat de WhatsApp, en los mensajes de WhatsApp, que se han apoyado con algunos conceptos, de pronto también personas que pienso que por tiempo laboral y todo no alcanzan a ingresar a la plataforma por conectividad y se han apoyado con esos temas. Entonces, más allá también de esos temas puntuales de conexión, de asistir a sesiones sincrónicas, eh, evalúen también el tema de pronto de las evidencias, de pronto y conceptos. Hagan un buen uso de este chat de WhatsApp, de este grupo de WhatsApp que tenemos habilitado, para que ustedes no se apoyen en las tres fichas, se apoyen pues porque lógicamente la misma evidencia y la misma formación para las tres fichas. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta e interactuar con este grupo de trabajo. Bueno, ese lineamiento estaba destinado para entrega el día de hoy a las 5 de la tarde. Ya hoy cumplimos 15 días de este lineamiento, ¿sí? Se dejó el miércoles, hace 3 días, exactamente el 10. Se hizo
la entrega, se los envié por correo en la clase del miércoles anterior. Les expliqué los lineamientos y lógicamente hoy también lo vamos a hacer porque he encontrado ya lo que me enviaron hasta las 5 de la tarde, todo está calificado. Les dejé los conceptos, hay unos mapas muy buenos. Siempre tengamos ese profesionalismo de presentar las evidencias, ¿listo? Aquí nos habla de un mapa, pero vayamos más allá, lo que siempre les digo, vayamos más allá, presentemos nuestra portada, nuestras conclusiones, nuestro mapa como eje central del producto que vamos a presentar, de la evidencia, nuestras conclusiones, nuestra bibliografía. No nos toma hacerlo más de una hora todo el tema, pero dejamos un trabajo profesional bien hecho, ¿no? A quién va dirigido, mi nombre, mi número de ficha, de qué institución, a qué institución pertenezco, cómo lo estoy presentando, bueno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos dice entonces, después de todo el material formativo y de todo el aprendizaje que hemos tenido, y tener las evidencias también importantes, siempre estos lineamientos están ligados también a otras evidencias que hemos presentado. Entonces, cada vez tiene algo que ver con las evidencias que hemos presentado, ¿no? Entonces, cada vez el nivel de exigencia va aumentando y su profesionalismo también aumenta. Entonces, con el fin de afirmar el conocimiento adquirido, el aprendiz creará como estrategia de aprendizaje un mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleve la empresa, y cada proceso logístico debe tener como mínimo 5 pasos con sus explicaciones. ¿Qué ha pasado? Varios mapas, aquí nos dice que mínimo 3 procesos, perfecto, me cumplen con esto. Y los 5 pasos, me dicen, listo, acá están los 5 pasos, pero los pasos no los explicaron, ¿no? Entonces, si no hay explicación de los pasos, ya comenzamos a incumplir la evidencia, ¿sí? Entonces, la idea es que, eh, pues, las veces hasta el día de hoy, pero la idea es que la presentemos en lo que queda del mes. De pronto, la primera semana de diciembre, las personas que la han presentado, presenten a las personas que... ¿Por qué les pongo siempre un tiempo límite? Para que seamos disciplinados en la presentación, nos esforcemos un poco más allá de nuestras actividades y presentemos esa evidencia con una fecha límite, ¿listo? Y cumplamos. Y también, pues, más allá de la formación, está la disciplina y el compromiso que adquiramos con nuestro profesionalismo, ¿no? Nuestra formación profesional. Bueno, entonces, me nombran los 3 procesos logísticos. Genial. ¿Eh? Planificación de demanda, aprovisionamiento de compras, producción, almacenamiento, gestión de inventarios, gestión de distribución de transporte, servicio al cliente y postventa. Muy seguramente después de postventa, logística inversa. Bueno, acá están claritos los procesos. Pero entonces, me nombran 3. Algunas personas me nombraron 7, otras 5. Bien, súper bien. ¿Sí? En ese mapa conceptual. Y me dijeron los pasos. Recepción de planificación de la demanda, aprovisionamiento, compras, recepción de materiales, verificación, almacenamiento. Sí, pero ¿en qué consiste? Expliquemos esos pasos, ¿no? Aquí nos dice 5 pasos con sus explicaciones. Eso faltó en algunos y pues los devolví a algunos mapas con la calificación, pero pues atendamos siempre, por eso siempre resalto lo que debemos hacer explícito en estas diapositivas, y aquí les dejé un ejemplo de nuestros procesos del área logística. Aquí está completito. Bueno, aquí me faltó logística de reversa, que podemos aplicarla ahí, o inversa. Bueno, ¿qué nos dice? Producto en PDF, eso ya lo hemos mejorado enormemente, ya me llegan los trabajos en PDF, no me están llegando en Word, en Excel, en PowerPoint, en PNG, no, en PDF, ya hemos mejorado bastante con eso. Mínimo 3 procesos. 5 o más pasos con 5 pasos o más. Entonces aquí me dijeron 3 procesos básicos, pero hay que explicar cada los pasos con su explicación respectiva. ¿Sí? Aquí dice, mire, 5 más pasos de cada uno con su respectiva explicación. Máximo 5 procesos. Está bien, se hicieron 3, otros hicieron 4, se hicieron 7. Muy bien, hicieron 5. Bien. ¿Sí? Aquí es claro la exigencia de la guía. Ya sabemos todos dónde enviar la evidencia en el área disponible. Mapa conceptual, integración de procesos logísticos. Yo les había dicho que eso fue en la clase pasada les había dicho que es un mapa de procesos, ¿sí? Aquí me aparece el producto de entregar mapa de procesos, pero no, esto mapa de procesos, como este mapa conceptual, es diferente. Cada uno tiene características diferentes, pero vamos a guiarnos a lo que dice la evidencia, mapa conceptual, ¿sí? Inclusive, algunas personas
bueno, un número bajo de personas todavía tiene el concepto de las primeras evidencias de mapa mental y me colocaron mapa mental. Ya el título de la evidencia ya comenzamos a fallar, es mapa conceptual. ¿Sí? Así sí la evidencia, mapa conceptual. Mapa mental de los procesos logísticos, no es un mapa mental es otra cosa. Hay que reconocer siempre eso, ¿no? Miremos diferencias de un mapa de procesos, un mapa conceptual y un mapa mental. Aquí nos pide mapa conceptual. O sea que aquí hay un error cuando dice que es un mapa de procesos. Bueno, entonces, clarísimo, mapa conceptual para todo el mundo. Ese es nuestro lineamiento. Como les digo, la apertura de esta evidencia, que es la única evidencia de esta Profe, competencia. ¿Sí? ¿Escucho quién me habla? Roberto, qué pena, profe, no es una dudita que me quedó ahí. La vez pasada, profe, no nos había dicho que era mapa de procesos y ahora nos está diciendo que mapa conceptual. Sí, sí les ha dicho que no es mapa de procesos porque es que así me aparece en la guía. Acá mapa de procesos, ¿sí? Producto entrega mapa de procesos, ¿sí? Pero A producto de entonces, entregar mapa de procesos. sí, pero entonces aquí nos dice que es un mapa conceptual. Ese era el error que teníamos la vez 2. Sin embargo, también les dije que tanto el mapa conceptual y el mapa por procesos son diferentes, pero tienen ciertas características similares. Se pueden mezclar, sí, pero no había ningún problema. Pero entonces aquí les aclaro, mapa conceptual. ¿Listo? Pero cierto, hay similitudes entre los dos, pero si ya le entregaron, les hice las recomendaciones, bueno, importante. Sí, acá es un error de digitación en guía, pero pues, bueno, el mapa conceptual es el que vamos a validar. Sin embargo, les ha hecho la salvedad, la clase pasada, que válido si entregaron un mapa conceptual o un mapa de procesos. ¿Listo? Bueno, los que lo presentaron hasta el día de hoy, les hice sus correcciones adecuadas y no es solo el mapa, ¿sí? Lo que le reitero nuevamente, apliquemos una norma para presentar este mapa, introducción, portada, hagámoslo profesionalmente, ¿sí? No solo vale, descalifico el mapa con los porcentajes a continuación, les voy a que los lineamientos que me da más bien la guía, el material formativo, para poder dar esa nota y esa apreciación, esa calificación, esa evaluación y calificación, pero más allá, pues presentémoslo como es, porque es que también he encontrado que en esos PDFs cuando hacen la conversión del programa Collection, el PDF queda muy pequeño, busquemos la forma de hacerlo adecuado, que sea una buena presentación, de pronto la letra no se ve, tú la amplías y se ve borrosa, entonces es un poco difícil de evaluar eso, pero medida a medida vamos mejorando todo este tipo de manejo de TICs, todo el tipo de programas, Kanban, PowerPoint, todo lo que nos ofrece digitalmente los sistemas para poder presentar una buena evidencia. ¿Listo? Esos conceptos son la lista de verificación por las cuales yo califiqué, evalué y califiqué esa presentación de evidencias. Pero, ¿en qué fallaron la gran mayoría? En ese concepto, en el puntual, en el numeral 4. ¿Qué pasa? Siempre que presentemos la evidencia, esta lista de verificación aparece acá. Instrumento de evaluaciones aparece ustedes. Entonces dan clic ahí y antes de presentar la evidencia o antes de elaborarla, verifiquemos esta lista de verificación, este instrumento de evaluación. ¿Sí? Porque miren, la mayoría me presentaron con esos conceptos, realizar el mapa de procesos con al menos 3 procesos y cada uno lleve como mínimo 5 pasos. Lo presentaron. Que no, en la mayoría no explicaron los pasos, pero presentaron, cumplieron este ítem. Bueno, es ahí un 30%. Los que no explicaron los pasos, se les evaluó por ahí un 20-25% de acuerdo a los conceptos. ¿Describió los procesos tomados como hacen el mapa? Sí los describieron. Bueno, 20%, pero los escribieron a medias, 15%, 10%. Elaboró la clasificación de procesos por áreas de la empresa. Ese era un punto importante. Entonces, durante nuestros procesos logísticos está aprovisionamiento, pero cada uno pertenece a un área. Compras, producción, ¿sí? Distribución. Hay que clasificarlos por áreas. Entonces, aquí también faltó, pero bueno, eso fue un porcentaje mínimo. Incluyó los términos y en eso que creo que la mayoría de evidencias les hizo falta o les hizo falta reforzar o totalmente está ausente este punto. Incluyó los términos y conceptos referentes al estado financiero de la empresa de acuerdo con las políticas organizacionales. ¿Qué tiene que ver eso? Si lo llevamos a unos términos, todos los conceptos que hemos visto de aprovisionamiento, costos de aprovisionamiento, costos de inventario, ¿sí? Si tenemos el tema de costos de inventario, hacerle la parte y nombrar esos costos, ¿sí?
Es importante el manejo del inventario de tal forma, dado que el costo no debe superar, no sé, el 50% del producto, 60%, esto es mínimo. Hablemos de esos costos, que es importante la rotación de materiales. ¿Sí? Si en la rotación de materiales A, B y C, entonces identificamos que los materiales A, en este caso aplicado, son el 50%, el B el 30%, el C el 20%. Entonces hablemos de esos porcentajes que es importante, ¿sí? Definamos esos costos, asociémoslos, porque estamos viendo costos, ¿sí? Pero en el mapa conceptual no los nombramos, ¿sí? Entonces, al nombremos esos costos que hemos, solo nombrarlos en el proceso. Es importante, aplicamos en el inventario ABC, porque ya que es importante que constituyan el 20%, entonces cuando lo nombramos ahí, y chévere. El costo de aprovisionamiento de materias primas. Este costo de aprovisionamiento los mueve la empresa y tiene que ver a un 30% de la inversión o al 10%. Cada uno son específicos en lo que, en sus proyectos formativos y cada uno sabe de la empresa, pero apliquemos esos conceptos a este mapa y le saquemos por allá una división hablando del concepto de la importancia del inventario, de la inversión de materia prima, la importancia del inventario ABC. Bueno, en fin, apliquemos esos costos a este mapa. Eso faltó, en la mayoría de mapas faltó esto. Y algunos explicaron, pero muy básico. Y por último, desarrolló la temática de forma ordenada conservando la jerarquía de los procesos. Sí, sí la desarrolló. Recuerden que este es el orden de los procesos acá visto en esta diapositiva: planificación de la banda, aprovisionamiento, compras, producción, transformación, almacenamiento, gestión de inventarios, distribución y transporte y servicio al cliente. Por ejemplo, aquí en esta aprovisionamiento o compras, pongo departamento de compras, entonces ahí voy por uno. Producción o transformación, departamento de producción. ¿Sí? De pronto en distribución lo colocamos, cogemos esos tres, logística, departamento de logística. Entonces ya tenemos aquí, eso faltó en algunos, ¿sí? A vos no los colocaron, estuvieron muy pendientes y no los colocaron. Entonces, ¿a qué departamento pertenece cada proceso? Listo, básicamente quería hacer claro con este material formativo, con este lista de verificación. Ustedes, para la próxima evidencia, muy seguramente va a ser las primeras semanas, ya tener con otra competencia. Vamos a analizar un poco más esta lista de verificación para presentar nuestra evidencia, ¿listo? Entonces, y si no me preguntan, profe, pero es que en el punto 4 incluyó términos, conceptos, no entiendo. ¿Qué procesos tienes? No, que tengo proceso de almacenamiento. Ah, listo, mira, aquí le puedes aplicar cuál es el costo de almacenamiento. Por ejemplo, en este almacenamiento encontramos que debemos pagar un costo por alquiler de estantería, que más o menos es el 25 o 10% del costo total del arrendamiento, o tenemos que rentar unas bodegas, y aquí aplicamos un costo, la renta de bodegas para nuestro producto aplica un 10%, 5%, bueno, sin valores, simplemente porcentajes. Pero entonces me preguntan y les explico qué podemos aplicarlo, listo, para que ustedes desarrollen una buena evidencia. Las personas que les hice las recomendaciones, que quieran repetir la evidencia para subir el porcentaje de calificación, bienvenidas, listo. Entonces, me cuentan, me escriben, les habilito y miremos, incluyamos estos 5 conceptos, estas variables, para lograr el 100% de nuestra evidencia. Bueno, aquí ya los lineamientos, sabemos que es el mapa conceptual de la integración de procesos logísticos, aplicando los costos, el PDF. Lo abrí, esa evidencia se aperturó el 10 de noviembre, con cierre el día de hoy, pero pues vamos a dar la primera semana, hasta la primera semana de diciembre, para mejorar esa calificación. Y para las personas que aún no la han presentado, vamos a aperturar ese, pero para eso me escriben, porque pues ya la plataforma quedó programada cuando decía las evidencias, se cerró ya a las 5 de la tarde, ¿listo? Entonces, sabemos que debemos entregar en la plataforma Sajuna con el espacio mapa conceptual de integración de los procesos logísticos. Bueno, eso en relación a la presentación de la evidencia. Recordemos que solo una, digamos la segunda clase, la tercera voy a volver a explicar los lineamientos y ya va a ser la primera. Pienso que alcanzamos la siguiente clase, va a ser el 3 de diciembre. Entonces, tenemos esta semana hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 5 de diciembre, para que corrijamos esta evidencia o la presentemos y pues llevemos todas nuestras evidencias al día. Antes que nada, también verifiquen los anuncios. Voy a dejarles de compartir un momentico pantalla y para que ustedes verifiquen los anuncios
ya que estoy encontrando que hay una variación. El día de mañana tienen clase, el día jueves clase de inglés, y esa clase de inglés la programó el instructor nuevo, está programado el instructor Leonardo con el tema de recursos humanos. Sin embargo, con la competencia de recursos humanos, sin embargo, mañana tienen clase de inglés, ¿no? Hay una variación ahí. Tenemos la guía 4, cierra el día 7 de marzo, pero pues durante desarrollo de temporada de diciembre, el mes de diciembre, el mes de febrero, parte de enero y parte del mes de febrero, unos primeros días del mes unos días del mes de febrero y los primeros días del mes de marzo, pues están, eso, los instructores van a estar pendientes de esas evidencias que ustedes van a desarrollar, y hay una variación. Les voy a compartir pantalla acá con los anuncios desde la plataforma Sayuna, y vamos a ver, importante, es que les aclaro esto para cerrar ya, porque he visto que preguntan, profe, ¿tenemos clase hoy? ¿Tenemos clase mañana? ¿Están viendo mi pantalla todos? Sí. Sí, manito arriba, ¿se están viendo? Sí, señor. Listo, súper. Entonces acá, ¿qué dice? Mire, para el día 24, que está, yo programé esta sesión sincrónica, aparece aquí mi anuncio, ingresamos, y aquí nos dice que efectivamente va a ser calcular costos. Para el día miércoles 26 cumplimos. Para el día de mañana está el instructor Oscar por el jueves 27 a las 8:15. ¿Sí? La semana pasada no tuvieron clase con él. Mañana tienen clase con él a las 8:15 para estar muy pendientes. Y el profesor Leonardo también les programó el día de hoy 26. Miremos la programación de la competencia. Les programó dirigir talento humano a las 7:30 el día jueves 27. Entonces, aquí hay un tema de cruce. Ustedes van a conectarse primero a la clase acá a las 7:30 el día jueves, ¿sí? Y yo verifico, les aviso para el grupo, porque acá con el profesor Oscar tienen a las 8:15, ¿no? Entonces mañana tienen un bloque de estas dos clases con el profesor Leonardo, pero muy pendientes de los anuncios, ¿listo? Entonces yo mañana les escribo en el transcurso del día, pero sí o sí mañana tienen clase, ¿listo? Primero con el profesor Leonardo y segundo aparentemente con el profesor Oscar Eduardo de inglés. Entonces muy pendientes de revisar sus anuncios para pues que asistamos a la formación y no caigamos en ese tema de pronto de que preguntar si tenemos clase, no tenemos clase, tenemos una semana. Todos los días revisamos anuncios, sí, todos los días estemos muy pendientes de acuerdo a la programación. ¿Preguntas hasta ahí del tema de anuncios, de programación de pronto para clase? Recuerden que les había dicho que con algunos instructores se iban a ver una vez cada 15 días, ¿sí? Y con otros que conmigo vamos a vernos todos los miércoles. Entonces, las evidencias desarrollémoslas, el consejo que les puedo dar, de acuerdo a cómo se van a presentar. Bueno, como es habitual, les dejo siempre una frase de motivacional, una frase de cultura general, que siempre les digo que es importante relacionada con la formación o relacionada con la cultura general, que es importante siempre que aprendamos cada día algo nuevo. Y el día de hoy solo traigo esta frase. La logística no solo mueve productos, también impulsa la eficiencia, también impulsa eficiencia, ahorra costos y crea valor en cada etapa de la cadena de suministro. Es básicamente el objetivo y esta frase motivacional con el tema de relación del área logística y de nuestra formación. Tengo por aquí en el chat, Geraldine, mañana hay dos clases. Profe, ¿puedo decirles a los demás profesores que suban las clases grabadas a la plataforma porque el profe el viernes no ha subido la clase? Claro que sí. Entonces voy a comunicarles a ver qué con los instructores en el grupo ejecutor para, por favor, nombrarles que nos ayuden subiendo las clases grabadas. Importante que ustedes, ya que ven eso, vean las clases. Si no pueden asistir, vean las clases. Porque qué está pasando es que estoy identificando. Se limitan a ver el lineamiento de la evidencia, suben la evidencia, pero no ven el video y no asisten a la clase. Entonces, muy seguramente la evidencia no va a quedar bien elaborada. Entonces, perdemos el tiempo
tanto en subirlo ustedes como en revisarla, porque debemos verificar o asistir a clase o verificar los videos antes de subir la evidencia. Stephanie, instructor, deberían organizarse con las fechas, aunque es complejo, sí debería tratar un poco ese tema y el tema de las grabaciones también. Claro que sí es la recomendación que voy a hacer en la siguiente reunión de grupo ejecutor. Entonces, voy a hacer esa reunión. Voy a hacer esa reunión y voy a hacer esa recomendación específica, ¿sí? Y pues muy seguramente mañana por el grupo les escribo si hay alguna variación en el bloque que tiene mañana jueves, primero con el instructor Leonardo y segundo con el instructor de inglés, pero entonces muy seguramente hay una variación. Igual de todas formas les voy a estar informando por el grupo de WhatsApp. Bueno, nos extendimos un poco, pero creo que era necesario hacer estas recomendaciones. Me queda por restar decirles, cerrar esta sesión, por agradecerles por la asistencia a esta formación, por sus aportes, su apoyo con las experiencias que tengamos que ver con que traemos más bien a esta sesión sincrónica, nuestras experiencias laborales relacionadas con estos temas de formación. Eso lo admiro bastante. Ustedes son este grupo, no porque están a mi cargo, ser el sector técnico cargado de esta formación, pero son de los grupos que tengo, los que más participan, los que apoyan, los que aportan, y eso es bastante valioso, ¿sí? Eso hace falta en otros grupos. Y ustedes, pues nada, felicitarlos por ese aporte, por esa asistencia, por ese compromiso que tienen con esta formación y pues con ese más allá, con ese ánimo y ese entusiasmo de querer hacer las cosas bien y salir adelante, eh, subir un escalón más en esta formación profesional y nuestra formación personal. Bueno, no me queda nada más que decirles, solo que felicitarlos por esta asistencia y pues estaré atento a cualquier duda, pregunta relacionada con la formación. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy y espero que haya sido de vital importancia esta formación para ustedes. Gracias, profe. Listo, profe, Oscar, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Roberto, feliz noche. Igualmente. Que estén muy bien. Descansen. Juana, buenas noches. Elvia, buenas noches. Jason, María, Gracias, profesor. Feliz noche. Geraldine, igual para ti. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Adriana, buenas noches para ti. Descansa. Feliz noche. Juan Bueno, Guillermo, feliz buenas noche, noches. muchas Jason, buenas gracias. noches. Bueno, igualmente Juan Guillermo. Alberto, buenas noches. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Jason, profe. buenas noches. Espero que estés muy bien. Que descanses. Si no hay preguntas, conclusiones, aportes, doy por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy. Buenas noches para todos.